Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor. Y en esta hora venimos a estudiar lo que es el capítulo 10 de Romanos y ver cuál es el problema de Israel. Pues por el momento Israel aún sigue rechazando la salvación por medio del Evangelio. Y eso es lo que Pablo nos enseña en este capítulo para que veamos cuál es el error que sigue cometiendo el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino pues el error que cometen todas las personas en un sentido religioso. Y por eso pues vamos a estudiar lo que es el capítulo 10 de Romanos para saber pues cuál es el anhelo de Pablo y cuál sería también nuestro anhelo como hijos de Dios, ahora pues que le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador personal. Así que vamos a leer esta palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y dice el 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice en la otra versión: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios, nuestro Padre, que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, nuestro Padre, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso ha tratado de hacer algo para que Dios lo acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo. Dios ya nos ha aceptado. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te suplico que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que nos ayudes, Padre, a poder comprender tu palabra y que también la podamos atesorar en nuestros corazones. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, también ayudando, Señor, a cada una de las familias que representamos en donde quiera que se encuentren, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están hospitalizados, por aquellos, Señor, que están pasando por esa situación difícil de enfermedad, como también de necesidad. Las pongo, Señor, en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, obrando en beneficio de cada una de ellas. Asimismo te clamo, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos viendo aquí en recordemos que Pablo viene enseñando pues en el capítulo 9, en que quien tiene la preeminencia en todo esto es nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor pues es sobre todas las cosas, sobre todos los humanos y sobre toda justicia que pudiera haber por las obras del hombre. Ahora, en el 10 vemos que la responsabilidad de la salvación es del hombre, no es de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Padre y Él ya hicieron su obra.
al venir nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a darnos la oportunidad de la vida eterna. Ahora depende de cada hombre, de cada familia, de cada ser humano sobre la tierra que quieran acoger o aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que nuestro Padre hizo al enviar a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Entonces, ahora, al ver la negativa de Israel, al ver la negativa incluso hoy mismo del mundo entero en cuanto a Jesucristo como Dios y como Salvador personal, entonces Pablo nos enseña que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora bien, ¿cuánto anhelamos nosotros que también nuestros familiares vengan a los pies de Cristo? ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuántos de nosotros anhelamos y por eso intentamos predicar la palabra, enviar el mensaje de la salvación para que sea escuchado y así aquellas personas que aún no han reconocido a Jesús tengan la oportunidad de hacerlo? O sea, porque la verdad que así como nosotros, así como Pablo se está anhelando por sus hermanos israelitas, entonces así también nosotros como iglesia debemos de anhelar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, para que también puedan llegar a los pies de Cristo. Pero muchas veces nos encontramos con la negativa de que Cristo no es suficiente para salvar al hombre, de que Cristo no es suficiente, que no es suficiente su sacrificio en la cruz del Calvario para que el hombre alcance la salvación. Y es ahí donde en realidad pues nosotros nos decepcionamos y decimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor, porque si el hombre no quiere, tampoco Cristo quiere. Y esto pues nos vemos la decepción, el problema, el dolor que Pablo sentía en su corazón, como lo comienza diciendo también en el capítulo 9, del versículo del 1 al 4 o al 5 también. Entonces, que Pablo se siente entristecido, Pablo siente dolor en su corazón al ver que sus mismos hermanos israelitas no querían reconocer a Jesús. Entonces, ahora lo repite en el mismo capítulo 10, pues por eso dice, comienza con ese versículo, ¿verdad? Versículo que dice: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. ¿Cuál es el castigo que les espera a los incrédulos? Bueno, la condenación, el lago eterno, en donde muchos tendrán que ir a parar. Entonces, por eso es que usted y yo siempre debemos de anhelar la salvación de aquellos que nos rodean, de aquellos que están ahora pues al borde de la destrucción o al borde de la condenación. Tenemos que hablarles de Cristo, ¿verdad? Siempre y cuando que nos den la oportunidad, usted y yo tenemos que hablarles de ello. Entonces, vemos también que Pablo pues está diciendo que sean salvados de la condenación, y dice todavía en el 2: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios. ¿Sabe? Y es que ese es el detalle. Tanto los judíos como el mundo religioso, ellos quieren o sienten el deseo de servir a nuestro Padre Celestial, solo que lo hacen de una manera equivocada. Entonces, por eso es que Pablo nos enseña, Pablo nos explica o nos da testimonio de que él quiere que el pueblo de Israel y el mundo no cristiano, que no son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, puedan tener la oportunidad de la vida eterna. Porque dice, y dice aquí en el 2, estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. O sea, lo que dice en la Valera: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos, al igual que Pablo era un hombre celoso cuando él estaba en el digámoslo así, en el judaísmo. Pablo era un hombre celoso de Dios y todo lo que por eso perseguía a la iglesia, por eso tuvo que perseguir, apresarlos y hasta permitir que murieran apedreados, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso es lo mismo que le estaba pasando y que le está sucediendo hoy mismo al pueblo de Israel. Ellos creen que por seguir una religión, ellos creen que por seguir la ley, obedeciendo la ley, pero lamentablemente, ya lo veremos en adelante aquí,
¿qué es lo que está pasando? Que por medio de la ley nadie puede ser justificado, por medio de la ley nadie puede ser perdonado, y eso es lo que él está pues explicando. ¿Por qué? Porque dice en el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, que el hombre, o sea, tanto el religioso como el que practica el judaísmo, o sea, el que practica la ley, quieren establecer su propia justicia. No por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no por la justicia o por la justificación o el perdón, el reconcilio que nos da nuestro Padre Celestial a través de nuestro Cristo. Entonces ellos siguen procurando que establecer la suya propia. Por eso dice en el 3, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. O sea, que la justificación se refiere pues al perdón, y cuando nosotros nos arrepentimos y el Señor nos declara inocentes, ¿verdad? Cuando nos declara inocentes es que nosotros hemos sido justificados delante de Él, ¿por medio de quién? De la obra de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que no acepta pues el pueblo de Israel. Por eso aquí vemos del versículo 1 al 4 podemos ver la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el Evangelio. Ellos no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesús es el enviado y que vino al mundo para darnos la salvación a todos aquellos que creemos en su obra, a todos aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a pagar en la cruz por nuestros pecados o por nuestros delitos, por nuestras rebeliones, para que tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Entonces por eso dice en el 3, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. Y dice todavía, en realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo. Entonces, por medio de la ley, por medio de la religión, por medio de la idolatría, tenemos que decirlo, por medio de la idolatría, llegar a Dios o a nuestro Padre Celestial, pues el Señor lo rechaza, porque para Él es una abominación. Es una abominación cuando el hombre está poniendo los ojos o su esperanza en algo que no es Él, ¿verdad? Porque el Señor no se puede comparar con nada ni con nadie. A nuestro Padre Celestial no lo podemos ver, digamos, a través de una imagen o de una pintura. No, es que a nuestro Padre Celestial tenemos que verlo a través de los ojos espirituales. ¿A dónde? En nuestro corazón, porque Él ahí está, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, no comprenden que solo Dios, nuestro Padre, nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlo. El Señor, o sea, nuestro Padre Celestial, únicamente nos acepta como hijos suyos cuando reconocemos a Jesús. El Señor solamente acepta que aquel hombre forme parte de su pueblo, o sea, parte de su cuerpo, que reconozca de que Jesús es el Hijo de Dios, que reconozca de que Jesús vino al mundo, nació, creció y se hizo hombre, hizo su ministerio, y que llegó a la cruz del Calvario, y que por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre, usted y yo somos aceptados delante del Señor cuando reconocemos que Jesús vino a hacer su obra redentora aquí en la tierra. Por eso Él dijo, consumado es. Todo ha sido cancelado, todo ha sido pagado, todo está resuelto. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Creer de que Jesús es nuestro único Salvador personal. Porque el 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, mire, Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a que ya no se leyera lo que es el Antiguo Testamento, sino que Jesús lo que vino fue a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ningún hombre sobre la faz de la tierra puede cumplir ni siquiera un mandamiento. Porque ya lo veremos en adelante lo que dice, que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree.
dice aquí en la otra versión, Dios nuestro Padre ya nos ha aceptado ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo, Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Por qué llegó? Aquí hay un error de muchos cuando decimos de que ya la ley ya no sirve para nada. No, es que tenemos que analizar y ver lo que la palabra nos enseña, porque algunos predicadores, yo en algún momento he oído cuando dicen, dice, si la ley ya es historia, la ley, el Antiguo Testamento, porque hacen mención de aquel versículo que dice, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, o que quítate la mano o sacate un ojo, y dicen cuántos chocos anduviéramos, cuántos mancos estuviéramos, cuántos cojos anduviéramos, todo eso. Entonces dice, no, esto es para el pasado, dice, es como, mire, hay muchas cuestiones, personas religiosas las critican, como es el diezmo, ¿verdad? Hasta para eso utilizan la Biblia, porque dicen, eso ya quedó en el pasado. Pero vuelvo a repetir, aunque ese no es el tema, pero vuelvo a repetir, que Cristo no vino a abolir o a desaparecer la ley, sino que Él fue el único que la vino a cumplir. ¿Por qué? Porque en el 5 dice, al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. O sea, que si se pudiera salvar a alguien en el mundo, o el Señor lo pudiera aceptar, siempre y cuando que obedezca toda la ley. Por eso dice también en la versión Valera, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el hombre que cumpla, bueno, a tal grado de que ni siquiera los 10 mandamientos, ni usted y yo, ni ningún hombre sobre la faz de la tierra los puede cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si usted y yo quebrantamos un versículo, o un mandamiento, ya somos transgresores de la ley. Entonces, ¿y esa ley qué hace? Que nos lleva a condenación, o sea, nos lleva a juicio, y para el hombre que quiere vivir por la ley, no alcanzará la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos viendo que Israel, al rechazar a Jesús, al rechazar el Evangelio, al rechazar lo que la palabra de Dios nos dice, entonces nos damos cuenta, por eso el anhelo en su corazón. Pablo quiere que todos puedan entender el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la transformación o de la santificación, si lo queremos llamar así, porque la palabra de Dios es para que nos apartemos. Eso significa la palabra santificar, que nos apartemos completamente para el Señor. Y por eso decía yo ayer, que ya nosotros no debemos de vivir un evangelio conforme a la costumbre, conforme a la religiosidad, conforme a las tradiciones. ¿Por qué? Porque el Señor vino a pagar por nosotros para que de verdad nos convirtiéramos a Él y dejáramos todas las prácticas en el mundo, sea tradiciones o costumbres, sea el pecado, todas las cosas que el mundo hace, nosotros no tenemos por qué hacerlas, porque ya el Señor nos compró, ya el Señor nos lavó, ya el Señor ahora nos ha apartado, o sea, nos ha purificado, nos ha santificado. En otras palabras, pues, nos ha justificado y nos da la salvación. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que salir siempre haciendo las cosas que a Él no le agrada? Entonces, por eso, del 5 en adelante podemos ver que todo, tanto Israel como el mundo gentil, todos pueden ser salvos, todos pueden alcanzar la salvación, siempre y cuando que reconozcan que la salvación la encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su sangre preciosa que derramó para que usted y yo fuéramos lavados, para que usted y yo fuéramos comprados, para que usted y yo fuéramos santificados y apartados para el Señor. Pero todo esto tenemos que creerlo, porque el hombre que no cree en la obra de Cristo
pues no podrá llegar al cielo, sino al contrario, está yendo para otro lugar. El hombre que no cree en la obra redentora de Él y que Cristo es suficiente o es más que suficiente para darnos la salvación, ese hombre no puede llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, no puede llegar hasta ese trono de la gracia, no va a poder llegar. Por eso Pablo ahora dice que él anhela en el corazón, a través del versículo 5 en adelante, que todos tenemos la oportunidad de la salvación, siempre y cuando que confesemos, y vamos a llegar a ese versículo, que tenemos que confesar que Jesús es nuestro Salvador personal. Entonces dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. O sea, el hombre que enteramente pueda cumplir toda la ley, pues por medio de la ley puede alcanzar la salvación y el Señor lo puede aceptar. Pero como no hay ninguno, entonces la ley se convirtió que en el ayo que dice, es como cuando un padre agarra a un niño y lo lleva a la escuela o le ayuda a cruzar la calle o lo anda cargando siempre de su mano para que camine a la par de él, para que no se pierda, para que no se extravíe. Así también la ley es el ayo que nos ha llevado a ¿qué? Porque a través de la ley nosotros conocimos el pecado, así lo dice Pablo, y a través de la ley nos conduce hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre no lo quiere ver de esa manera, no lo quiere entender, porque el hombre sigue empecinado en su misma religión, o sigue empecinado pues en hacer lo que hace tradicionalmente y decir, así es como yo voy a alcanzar la salvación. Pero la verdad, ese es un error. Entonces por eso dice en el 6, ya que hay que cumplir toda la ley, ahora dice en el 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. Y en el 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí hay algo bien importante y lo vamos a leer en la otra versión. Al referirse a los que obedecen la ley, para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca a la ley será salva si la cumple, o sea, si la cumple totalmente. Ahora dice en el 6, al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios, nuestro Padre, para que los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. O sea, a veces nos cuesta entender lo que la Valera dice, porque como está escrita en el castellano, todos lo sabemos ahora, pero él pregunta, ¿verdad? Que, por ejemplo, el preguntarnos y decir que por qué cómo podría ser el hombre para subir al cielo para que él traer la salvación. O sea, aquí podemos entender lo siguiente: nunca te preguntas ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Pues ningún ser humano, incluso sabemos que Cristo existe desde el principio, desde antes del principio del mundo ya existía Cristo, ya existía el Espíritu Santo, ya existía nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién podría subir al cielo y decirle, Señor, por favor, baja? Pues nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede subir al cielo y nadie tampoco lo pudo haber hecho anteriormente, sino que es nuestro Padre que voluntariamente hicieron el plan con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo, su único Hijo, para que Él viniera a la tierra. O sea que ningún ser humano, ningún poder humano puede hacer descender al Señor. Es como en este momento, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros muchas veces anhelamos la venida del Señor. Anhelamos que el Señor venga o que nos saque de esta situación en que estamos pasando o viviendo muchas veces cuando son momentos difíciles. Dice, mejor viniera el Señor, mejor el Señor me llevara. Pero ¿sabe qué? Hasta con la muerte, a menos que alguien se suicide, ¿verdad? Pero de lo contrario, ninguno de nosotros puede tener muerte antes del tiempo que el Señor ha establecido. Si el Señor estableció que usted y yo vamos a pasar por diferentes pruebas, luchas, situaciones, enfermedades, problemas, entonces, ¿quién somos nosotros para decir al Señor, llévame ya, Señor?
O sea, ¿qué le estamos diciendo? Señor, que se cumpla mi voluntad. Pero al contrario, nosotros tenemos que cumplir la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, nadie puede subir al cielo a decirle, Señor, baja y salva al mundo. Mira la situación que estamos. Mira, Señor, las amenazas, que la enfermedad, que el nuevo gobierno. Es que todo va a tener su cumplimiento. Y al tener su cumplimiento, entonces el Señor es que vendrá y Él voluntariamente, pues, o sea, es un plan que ya ha sido orquestado por nuestro Padre. Y Él, bueno, incluso la venida del Señor solo la sabe nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, ni yo sé cuándo se van a cumplir estas cosas, ni aún los ángeles. Entonces, ¿por qué el hombre se puede atribuir, decir, no, yo voy a hacer que Cristo venga, yo voy a hacer que la voluntad del Señor se cumpla, yo voy a hacer que el mundo pues cambie o se destruya? No, es que todo es en el momento que nuestro Padre lo ha establecido. Por eso cuando dice aquí, por eso repito, que muchas veces nosotros leemos, pero nos cuesta muchas veces entender lo que la palabra nos quiere decir. ¿Sabe por qué? Porque no escudriñamos, porque no buscamos una manera para que nosotros, digamos, pudiésemos entender lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar siempre confiando en la voluntad de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, ahora en el 7 dice, tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite, lo que dice en la Valera, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿quién de nosotros tiene tuvo o tiene la oportunidad de haber bajado y decirle, Señor, por favor, resucita? Señor, por favor, vence la muerte. Señor, por favor, levántate. No, quien hizo eso no fue el hombre. Quien hizo eso fue nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial fue el que dice la Escritura que lo levantó de entre los muertos. Entonces, el Señor no resucitó por ningún poder humano. El Señor resucitó por el poder de nuestro Padre Celestial, quien lo dio. Es más, Él mismo escribe, Él mismo lo dijo, nuestro Señor Jesús lo dijo. Bueno, dice, cuando dice que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Entonces, nos damos cuenta que todos estos son atributos de Dios, atributos de nuestro Padre Celestial, atributos de nuestro Señor Jesucristo, que que Jesús, así como puso su vida por nosotros para derramar su sangre, morir, bajar a la sepultura y bajar hasta los infiernos, donde dice, ha estado Él, donde fue a rescatar a la cautividad cautiva y llevársela para el cielo, a sacar toda esa gente que había muerto esperando a un Mesías, para llevarlos al paraíso celestial. Porque antes el paraíso celestial estaba allá abajo. Primero estuvo en la tierra, hablando del jardín Edén, el lugar donde si lo queremos ver, quien bajaba a platicar con Adán fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce como una parausia, ¿verdad? Una aparición. Entonces, o cuando se habla del ángel del Señor, entonces ahí es la figura, o el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, quien se le apareció a Josué, quien se le apareció a Jacob, y también es el mismo que bajó hasta el abismo, donde se estaban todos los muertos, pegado a lo que era pues el paraíso de Dios, y lo que dice, lo que explica entre Enrico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas, de 16, donde lo explica, ¿verdad? Que el rico estaba en un lugar y que Lázaro estaba en otro lugar. Hasta ese lugar bajó el Señor, porque ahí es donde tenían que bajar todos los muertos. Ahora, si nosotros podemos ver y entender cuando dice que en el Señor se cumplió la ley, ¿qué quiere decir? Que así como murió, fue enterrado, así también tenía que bajar hasta allá abajo, hasta el lugar, hasta el seno de Abraham, en donde se encontraba
Abraham, en donde se encontraban todos aquellos profetas que habían muerto, en donde se encontraban todos aquellos que habían muerto con la esperanza de tener a un Salvador. Entonces, todos los que esperaban al Mesías, todos los que esperaban al Redentor, todos los que esperaban que aquel que iba a venir para salvar al mundo, ellos fueron los primeros en ver a Jesús allá abajo en los infiernos, donde él, se dice los infiernos porque hasta ese lugar Jesús tuvo que bajar como un muerto, ¿verdad? Porque él había muerto. Entonces, en el espíritu y en su alma, él tenía que bajar a ese lugar, y desde ahí, ahora, esto pues nos da una luz, una aclaración mejor para entender ese versículo de cuando Jesús tuvo que bajar hasta ese lugar. Entonces, por eso dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, sino que el poder de nuestro Padre Celestial, el poder de poder tomar él su vida y volverse a convertir en persona, en carne y hueso, pero ya glorificado, porque él traspasó las paredes para presentársele a los discípulos y les dijo: aquí estoy, tomá, mete tu mano, mira, aquí está presentándole las manos, tomad, yo soy el crucificado. Y Tomás dice: ay, Dios mío y Señor mío. Ajá, le digo: porque me viste, has creído. Bienaventurados todos aquellos que sin pedir ver eso y creen en mí. Son bienaventurados, ¿por qué? Porque van a llegar a la gloria de nuestro Padre Celestial, van a alcanzar la salvación y vamos a estar con Cristo por toda una eternidad. Ahora, como estamos hablando de que del 5 en adelante, de que todos podemos alcanzar la salvación, ahora, y nos damos cuenta que la ley nos justifica, que la ley nos salva, que la ley en realidad solamente nos ha hecho conocer el pecado. Ahora dice el 9, como la salvación es para todos, ahora el 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe? Hay una cosa bien importante. La justicia no es por la ley. El perdón no es por la ley. La salvación no es por la ley. Y hay una cosa bien importante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La justicia de Dios no es obtenida por obras. Pablo lo explica desde el versículo 4 al versículo 8, está explicando que la justificación no lo encontramos por medio de la ley, sino porque alguien quiere ser justificado por la ley, tiene que vivir directamente con ella y cumplir todos los mandamientos. Pero si un tan solo mandamiento, imagínense, en la Biblia, en la ley tenemos 1613 o 14 los preceptos o misbot, como le llaman en hebreo. Son 613 o 614 los que se deberían de cumplir. Ahora preguntemos, ¿quién los cumplió en el Antiguo Testamento? Ninguno. Moisés incluso, pues él mismo le dice que tenían que obedecer toda la ley, porque al revisar todo esto y hacer comparaciones con el Antiguo Testamento, encontramos que también Moisés hablaba al respecto. Así que por ignorancia o por no querer aceptar que solo a través de Cristo, a través del Evangelio, el hombre puede alcanzar, entonces por eso que el pueblo de Israel aún hasta hoy en día sigue en ese problema. La religión todavía sigue en ese problema, porque ellos creen que llegar al cielo es por medio de una obra, o es por medio de la religión, es por medio de un hombre, es por medio de una mujer. No, es que la religión, ni hombre ni mujer te pueden llevar al cielo, solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede ir hasta el cielo, hasta el trono de la gracia celestial, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como la salvación es por todos, para todos, entonces ahora dice, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe por qué? Porque religiosamente en ese momento, cuando Pablo escribe Romanos,
pues él estaba preso. E incluso, ¿quiénes eran considerados dioses en ese momento? Bueno, todos los césares, todos los emperadores. Los emperadores romanos, aquí cuando dice que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sabe? Ahí entra aquella palabra que se conoce curios. La palabra curios también está significando Señor, como también está significando amo. Entonces, cuando decían que el César era un curio, le estaban diciendo, porque el César tenía en sus manos el poder de la vida y el poder de la muerte. Entonces, muchas personas que eran seguidores de Cristo tuvieron que morir en ese momento. ¿Por qué? Porque no creyeron que el César era un Dios, no creyeron que César era un hombre, que César pues era un hombre, y que nunca podemos decir que a través del hombre vamos a alcanzar esa salvación. Entonces, aquí quiero leerles algo de lo que algunos predicadores o teólogos han escrito. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Nunca podemos olvidar todo lo que significó decir que Cristo Jesús es el Señor. Si un hombre llamaba a Jesús curios, él lo estaba categorizando con el emperador y con Dios, y él estaba dando el lugar superior en su vida. Él estaba comprometiéndose a una obediencia o adoración reverente hacia él. Entonces, cuando una persona se sometía a los césares, pues tenía que cumplir todo esto que aquí escribe este teólogo Barclay. Entonces, que por cierto creo que es una mujer. Entonces dice, curio, él estaba categorizando que el emperador y con Dios, él le estaba dando el lugar supremo de su vida. Él estaba comprometiéndose a una obediencia y adoración reverente hacia él. O sea, que el César exigía que una adoración hacia él y que se comprometieran, que fueran fieles a él. Ahora, escribe también escribe la otra palabra, este otro teólogo llamado West, cita a Robertson. Dice, en Jesús es el Señor. Ningún judío que en realidad no confiara en Cristo haría esto, ya que curios en la Septuaginta es utilizada por good, o sea, bueno, ningún gentil lo haría, el cual no hubiera cesado de adorar al emperador como curio. La palabra curio fue y es el fundamento de la fe. O sea, de que cuando dice que si confesare que Jesús es el Señor, estamos diciéndole, así como el judío o las personas que en aquel momento se sometieron a los césares, ellos decían que él era su curio, era su Señor. Entonces, y que por lo tanto, cuando ellos expresaban esa palabra, y eso es lo que exigía el emperador, que todos dijeran que él era el Señor, que todos dijeran que él era el curio, que todos dijeran que él era el ser supremo sobre la faz de la tierra. Pero usted y yo sabemos que hoy no tenemos a un ser supremo sobre la tierra, sino que sobre de lo terrenal no hay ningún hombre ni poder alguno que nos pueda salvar, porque ahora tenemos un ser todo superior, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, quien está en los cielos y que Él es el amo del universo y de toda la tierra, de todo lo creado. Entonces, por eso es que tenemos que confesar que Jesús es nuestro Salvador personal, y esa es una de las cosas que nosotros hacemos siempre. En mi caso, yo siempre hago esta oración. ¿Por qué? Porque este capítulo es considerado como el camino hacia la salvación. Porque prácticamente lo conocemos y lo vemos que por la ley no somos justificados, por nuestras obras mucho menos, ni por querer cumplir la ley, porque no hay hombre sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer. Por lo tanto, el único que nos puede salvar, el poder superior que nos puede salvar, está en nuestro Señor Jesucristo, está en nuestro Padre Celestial, está en la dirección espiritual o del Espíritu Santo que tengamos en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que nos ayude a podernos santificar o apartar completamente del mundo, de sus obras y de sus costumbres, como de sus tradiciones, para que usted y yo alcanzamos esa gloriosa salvación que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué?
Porque en el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración, que digamos, confieso que Jesús es mi Salvador personal y que ahora yo puedo alcanzar esa salvación, no es invento de hombre, está escrito en la palabra. Y estos versículos son utilizados para que nosotros evangelicemos, para que nosotros, por eso les digo, este es el camino a la salvación. Por eso la salvación la puede encontrar todo aquel que quiera y que confiese de que Jesús es su Salvador personal. Porque aquí hay algo bien importante, me lo pasé por alto creo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, en el versículo 4, para justicia todo aquel que cree, porque la justicia es por la ley de Moisés. Bueno, ¿quién descenderá? Entonces, en el 9 está, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres, aquí está el asunto. Confesar con mi boca de que Jesús es mi Salvador personal, tengo que hacerlo creyendo. O sea, confesar y creer son dos puntos bien importantes para todo aquel que quiere ser salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Confesar y creer de que Jesús es mi Salvador personal. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hay salvación al creer y confesar. Entonces, leo en la otra versión, el 9 y el 10, que dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios les resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen, se librarán de la condenación. El 10 dice, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará, o sea, nuestro Padre. Mis queridos hermanos, esto es lo que nosotros podemos aprender hasta este momento del capítulo 10 de Romanos. Y pues lo vamos a dejar hasta el versículo 10, porque nos damos cuenta que hasta ahí, en este momento, está el camino a la salvación. Y que de ahí en adelante pues vienen otras cosas que igual las vamos a hablar con el momento que corresponda al continuar con el estudio de este capítulo 10, porque la verdad es que usted y yo, hermanos, debemos de creer con todo nuestro corazón. Debemos de seguir confesando que Jesús es mi Salvador personal, le guste o no le guste al mundo, le guste o no le guste al diablo, le guste o no le guste a la religión. Yo tengo que seguir confesando de que Jesús es mi único Salvador personal y que a través de Él yo voy a llegar al cielo, porque Él es el único camino, no hay otro. Ese es el camino. Jesús es el camino a la salvación. Jesús es el camino a la verdad. Jesús es el camino para llegar al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y si no, ¿cómo vamos a llegar al cielo si no creemos en Jesús? ¿Cómo vamos a llegar al cielo si no confesamos que Jesús es mi Salvador? Porque si yo no lo confieso, entonces estoy dando por asentado que por cualquier enseñanza de cualquier hombre sobre la faz de la tierra, o de cualquier persona, de cualquier religioso, entonces que a través de ello yo voy a alcanzar la salvación. Entonces, por eso la importancia de leer la Biblia, por eso la importancia de pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a poder entender la palabra. Mire, que la palabra no solamente vamos a leer lo que literalmente está escrito, no, es que tenemos que escudriñar. Pero a muchos nos cuesta escudriñar, a muchos nos cuesta leer, a muchos nos cuesta pues buscar en los medios que ahora tenemos para poder analizar un poquito mejor la palabra. Porque de esto requiere la palabra, de que usted y yo tenemos que ser lectores bíblicos, tenemos que buscar los medios necesarios para poder comprender la palabra y no quedarnos solamente con una parte de ella, sino que tenemos que quedarnos con la mayor parte posible del conocimiento, porque ese es el problema cuando dice que ellos eran celosos no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la verdad del Evangelio, no conforme a la verdad de la palabra, no tenían el conocimiento pleno. Por eso el profeta Oseas escribe que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, mis queridos hermanos, no caigamos también en ese error nosotros, creyendo en un evangelio de tradición, creyendo en un evangelio de costumbre, sino que tenemos que creer que el único medio para alcanzar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo acecho del enemigo. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que por favor, Señor, nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder entender el mensaje, Señor, que tú has dejado escrito para que todos nosotros, Señor, nos enriquezcamos de ese poder, de esa sabiduría, de ese entendimiento y así también poderlo transmitir para aquellos, Señor, que aún pues están teniendo ese tipo de dificultades para que podamos aprender cada día más de tu palabra. Papito lindo, gracias te doy, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, por la corporación policial, el ejército, elementos del CAN, por todos nuestros trabajadores, donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté un trabajador nuestro, Señor, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra nación, que por favor los guarde, los protege, los bendiga, como también, Señor, por aquellos que están enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad, Señor, de cualquier tipo de enfermedad, que estén en los hospitales, estén en sus casas o en reconvalecencia, Señor, están en recuperación, que seas tú, por favor, obrando en la salud y en la vida de cada uno de aquellos hombres y mujeres que ahora te claman, que creen en ti, han puesto tu confianza, han puesto la fe en ti, Señor. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que puedas hacer, Señor, ese milagro que tanto te piden. Así también, Padre, te suplico por nuestras necesidades, por nuestros problemas económicos, por nuestros problemas familiares, por nuestros problemas matrimoniales, por nuestros problemas eclesiásticos, Señor. Los ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú proveyéndole, Señor, a aquellos hermanos, a aquellos pastores que ahora tienen que pagar, Señor, esos recibos de luz, esos recibos de agua, esos recibos, Señor, o incluso el alquiler, Señor, del lugar de donde ahora están transmitiendo el mensaje, que seas tú, por favor, proveyéndole, Señor, a cada uno de aquellos pastores que ahora se encuentran en ese problema, en esa necesidad. Porque tú, Señor, eres el único que nos puedes ayudar, eres el único que nos socorre y eres el único Dios de justicia, Señor, y que haces cumplir todo lo tuyo sobre la voluntad de cada uno de nosotros. Así que te ruego, Padre, también que puedas abrir mente y corazones en este momento de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, compañeros de estudio y de cada uno de aquellos que aún, Señor, no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora puedan abrir su corazón y puedan confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros y no nos ha dejado perecer. Así que sigamos adelante agarrados de la mano de Cristo, no nos separemos, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto habrá de llamar a su iglesia para que estemos con Él allá en su presencia. Así que muchas bendiciones y tengan un buen día.